realidad yo no estoy haciendo el diplomado completo, sino que seleccioné únicamente este módulo. Voy a tomar ese módulo para poder como implementar y conocer más herramientas de TIC, de telecomunicaciones, para poder implementar en el aula. Eh, entonces, no, muy contenta, a la expectativa de poder aprender mucho. Ah, listo, Andrea. Pero entonces, ¿tú querías hacer herramientas TIC o, Creo, o este diseño de actividades de aprendizaje? ¿O perdón, hiciste los sí, dos? no, este diseño es que estaba confundida con los títulos de los dos, pero ese es Ah, el de bueno, diseño de actividades individuales de sí, aprendizaje. sí. Para Sí, el diseño de actividades para el aprendizaje individual. Ah, listo, Andrea. exacto, sí, me confundí, era. Ah, no, listo, Andrea, no, pues bienvenida entonces a este módulo y espero que pueda cumplir las expectativas. Listo, Diana, muchas gracias. Bueno, Marta, cuéntanos. Yo ya he tenido como experiencia, no solamente en formación, para mí en la parte de la virtualidad, considero que es una herramienta supremamente importante. Los chicos ahora son diferentes y hay que hacer modificaciones a la actividad eh, docente y facilitar ese proceso enseñanza-aprendizaje. Yo tengo varias asignaturas en Moodle, pero pues más como apoyo para introducir materiales, para colocar rotaciones de estudiantes, para colocar tareas, pero no había tenido experiencia con el modelo de aula extendida Ujú. y me parece importante. Incluso yo participo en muchas asignaturas, soy docente de planta y quiero es organizar un módulo que tiene que ver con demografía y salud. Entonces, pues eso es lo que quiero montar, probar el próximo semestre. Por eso cuando estuve revisando como este módulo me fue dando angustia existencial porque pensé que íbamos a avanzar más en el proceso. Sí. Yo ya había trabajado una parte del tablero, pensé que iba a hacer el montaje, por lo menos yo tengo es módulo, tema, lección, o sea, por lo menos del tema y las lecciones correspondientes al primer tema, Ujú. pero veo que no, porque empezamos con aspectos de tipo evaluativo, entonces yo tengo el chip como en otra parte. Sí. Me siento desubicada en este módulo. Ah, Tengo que decirlo francamente. bueno, Al profe, no. proceso que veníamos, perdóname, al proceso que veníamos haciendo del diplomado. Mm, no, profe, bueno, esperamos que en este módulo, pues la idea del encuentro es que podamos contextualizar como en qué parte del proceso estamos, cuál es el objetivo o cuál es la meta que nosotros queremos alcanzar y ahí vamos a empezar a resolver muchas de las inquietudes que tiene. Sí, entonces, pues yo sí quería como conocer un poquito esas expectativas que ustedes tenían frente al diplomado y pues posteriormente a este módulo. Entonces voy a compartirles la presentación. Bueno, acá, en un momento. Listo. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Sí, ahí dice nuestro proceso en aula extendida, una figura en amarillo y verde claro. Sí, correcto. Bueno, profe, Sí, entonces, ahí la vemos como, espérate, como un poquito chico. Ah, no, ya la vemos bien. ¿sí? Bueno, Sí. listo. Igual, esto queda acá dentro del tablero y la idea es que ustedes la puedan visualizar. Yo lo que les quería hacer era como el recuento de en qué vamos en el proceso de aula extendida y pues para Andrea que inicia con el módulo de actividades individuales.
Entonces, primero, nosotros necesitamos saber que estamos dentro de un ambiente virtual, ¿cierto? Y que es ese el escenario que nos favorece las condiciones de comunicación, del manejo de contenidos, de pues, la presentación de las ideas, de las actividades. Es ese escenario en el cual nosotros organizamos los recursos y las metodologías que vamos a trabajar con los estudiantes. Pero al mismo tiempo, pues ese ambiente virtual se genera a través de una plataforma LMS, como es Moodle, ¿sí? En esa plataforma, pues ahí podemos administrar los usuarios, que en este caso serían los estudiantes, y nos permite estructurar las actividades y los recursos para que se genere un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí va lo que la profesora nos hablaba, que dónde queda como la parte de contenidos. Me voy a adelantar acá en el paso 3, que es el rol del docente en un ambiente virtual de aprendizaje. Y es que el rol del docente se encuentra enmarcado en una como experto, ¿cierto? Donde tiene el dominio de unos contenidos, bien sea por la experiencia o bien sea por la disciplina que siempre, en el que siempre ha orientado sus clases o las temáticas que quiere traer al aula extendida. Entonces, ahí el docente como experto temático empieza un proceso que se llama diseño instruccional. En ese diseño, pues empiezan a organizar los módulos, las lecciones y los temas. El propósito de aula extendida, aparte, pues como es para trabajarla, o se pensó trabajarla en modalidad blended learning, que lo que traduce es pues como un aprendizaje o una metodología de trabajo semipresencial. Entonces, por eso lo hemos trabajado más desde las actividades, desde una planeación. No quiere decir pues que ustedes no puedan subir allí contenido. Claro, lo pueden hacer y lo pueden organizar, pero digamos que cuando ustedes suben toda la parte de contenidos y organizan los recursos para eso, es porque quieren que el propósito de su aula sea trabajar solo desde la virtualidad. Entonces, es basar el aula como en los contenidos y en las actividades de trabajo para ellos. Como en este caso, como les hablaba de la modalidad semipresencial, entonces y la mayoría de los docentes que están viendo el diplomado trabajan presencialmente, entonces la idea era que ustedes pudieran pues realizar sus clases magistrales y a partir de la plataforma mediar el proceso con algunas actividades de los estudiantes. Digamos que el aula extendida es como esa ayuda que ustedes encontrarían o para la implementación de las herramientas TIC en el aula. Entonces, eso ahí, pues, profe, hay que mirarlo y de hecho, pues, en este módulo lo podemos trabajar, cómo empezar también a subir la parte de contenidos que quiere trabajar y al mismo tiempo lo acompañamos de actividades. Lo más importante para ello es entrar como el propósito del aula. Si usted quiere que sea solo para una metodología 100% virtual o la quiere acompañar de pues de la presencialidad y de la mediación también virtual. Quiero trabajar aula invertida. Ah, aula invertida. Entonces, ahí, profe, en ese, pues, no sé, me gustaría que usted está viniendo, profe, los sábados. Me queda muy difícil. O miramos que otro día empezamos como la asesoría para adaptar el aula a la necesidad que usted tiene. Perfecto. ¿Sí? Entonces me dice qué días puede y miramos las características de un aula invertida, pues que se asemeja mucho a la metodología virtual, pero pues tiene como más componente de video, se genera más desde un tipo de textos y las actividades las realizan prácticamente en la clase, pero igual se puede mediar desde acá, desde el diplomado y desde este módulo. Bueno, ya en como un cuarto momento, pues encontramos el módulo de diseño de actividades. Esa sería como la propuesta metodológica que plantea el docente para fortalecer
las competencias de los estudiantes, ¿sí? Y ya llegamos hasta el último punto, que ya es el aula extendida, donde pues vamos a tener, a través del paso por la planeación, que fue el primer módulo que vieron, donde desarrollaban un instrumento que se llama diseño tecnopedagógico. Pasan a las herramientas TIC, donde ustedes, pues conociendo estas herramientas, pueden representar el contenido de una forma multimedia, ¿sí? Y mucho más llamativa para los estudiantes. Y ahora con aula extendida, con diseño de actividades para el aprendizaje individual, y después el diseño de actividades para el aprendizaje colaborativo. Ese es como nuestro propósito y es allí donde llegamos. Ahora quiero compartirles como, bueno, la sesión sincrónica, esto era para contextualizarlos un poco como cómo iba nuestro proceso. Pero el objetivo principal de la reunión o de esta primera sesión es reconocer la importancia del planteamiento de objetivos de aprendizaje en el diseño de actividades, que este es un componente bien importante al momento de... Yo miro acá. Listo. Al momento de tener como una coherencia entre lo que se propuso inicialmente en el diseño tecnopedagógico y las actividades que yo voy a proponer para cada uno de los temas. Siempre nosotros iniciamos con un objetivo. Nosotros tenemos objetivos desde el saber, que es cuando proponemos los contenidos, y objetivos desde el hacer, que son las actividades de aprendizaje. El objetivo marca siempre como la meta que pone el docente al estudiante, pero también ese objetivo nos muestra cuál va a ser el recorrido o la metodología para alcanzarlo, porque en él vamos a describir cuáles son los elementos que yo necesito o que yo como docente planteo para que los estudiantes alcancen la meta o la competencia que quiero lograr a través de una actividad. Para ello, nosotros en la virtualidad trabajamos la taxonomía de Bloom. La taxonomía nos maneja unos niveles de pensamiento de orden superior, de orden medio y de orden inferior. Cada uno de esos niveles de pensamiento están enmarcados a ciertos objetivos, que son las acciones que desarrollan los estudiantes. Nosotros cuando normalmente evaluamos un aula virtual, pues siempre buscamos las acciones concretas que realiza el estudiante para para desarrollar una competencia, ¿cierto? Entonces, Bloom propone desde el recordar hasta el crear, pasando por diferentes niveles como comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, ¿sí? Uno habla, por ejemplo, los dos primeros niveles, que habla del recordar y el comprender, hace referencia a la adquisición de conocimiento, y el proceso cognitivo que tiene el estudiante a través de la memoria y de entender, por ejemplo, un concepto. Sí, cómo llevo al estudiante y sobre qué actividades trabajo para manejar con los estudiantes saberes previos, saber ellos qué recuerdan de un tema. Entonces, siempre trabajo esos dos niveles. En la profundización del conocimiento ya está el analizar y el aplicar. Eso hace referencia como al proceso de reflexión que tiene el estudiante y saber cómo aplica el conocimiento a determinada situación. Y por último está el crear, que el evaluar y el crear, que es ya cuando el estudiante está en la capacidad de evaluar cada uno de los elementos que presenta dentro de una actividad, ¿cierto? Y de tener como la capacidad de decir, bueno, y el criterio para evaluar los resultados que él tiene dentro de un proceso de formación.
Y por último está el crear. Ya es cuando el crear prácticamente asume cada uno de los niveles del recordar, comprender, aplicar, analizar y evaluar para construir algo. Entonces, mm, hay algo que les quisiera como leer y es que antes de entender un concepto, primero debemos recordarlo. Antes de aplicar el concepto, debemos entenderlo. Antes de analizarlo, debemos aplicarlo. Antes de aplicar el concepto, debemos entenderlo. Antes de analizar ese concepto, debemos aplicarlo. Antes de evaluar su impacto, hay que analizarlo. Y antes de crear, hay que recordar, comprender, aplicar, analizar y evaluar. ¿Sí? Entonces, por eso este de crear, evaluar y crear están siempre dentro del nivel de pensamiento de orden superior. Bueno, acá vemos ya la estructura para la formulación de objetivos dentro del aula. Siempre que nosotros pensamos una actividad, es importante saber cuál es el objetivo del saber para yo plantear un objetivo desde el hacer. Entonces, un ejemplo es que el estudiante debe conocer los conceptos o los principios que acompañan la investigación cualitativa, ¿cierto? Eso sería desde el contenido. Pero ¿qué es lo que el estudiante debe hacer con lo que aprende, con esa base conceptual? Entonces es ahí donde yo mm, propongo como docente una acción que yo pueda evaluar dentro del aula. Por eso se dice que el objetivo debe ser medible, alcanzable y debe estar en la capacidad de evaluarse por parte del docente. Entonces, si yo necesito saber que él conoce el concepto, lo comprende, debo proponerle una acción que sea identificar el contenido. Bueno, o de identificar para qué le sirve ese concepto y relacionarlo con el qué, ¿cierto? El qué es qué aprendió de la investigación cualitativa y lo otro es cómo y a dónde, o sea, cómo y dónde aplicarlo, ¿cierto? Bien sea para un proyecto que él esté trabajando, bien sea para un proceso de investigación que lleve a cabo. Entonces, cada uno de los objetivos del saber siempre deben guardar la coherencia con ese objetivo del hacer. De allí que en este módulo nosotros vamos a volver a retomar lo que hicimos en el primer módulo, que fue el DTP, donde vamos a analizar cada uno de los objetivos que se propusieron por temas y empezar a plantear actividades de acuerdo a esos objetivos para que el estudiante alcance una competencia. Entonces, por ejemplo, acá está un ejemplo y es el verbo de acción sería utilizar. Contenido, los verbos de la taxonomía de Bloom y cuál sería el criterio que me ayudaría como a evaluar en la formulación de objetivos de aprendizaje. Y el para qué es como, pues acá yo lo coloqué que sería como la cuarta columna que ayuda a la redacción de ese objetivo, ya bien sea si quiero que identifiquen a través de una infografía, que lo hagan a través de un mapa conceptual, que es ya el producto como tal que ellos entregarían y que le permite al docente evaluarlo. Bueno, acá está la tabla de objetivos. Esa es una tabla que la voy a publicar dentro del aula de las actividades para que ustedes se puedan guiar. Bueno, acá vemos los procesos cognitivos de orden inferior y los de orden superior. Entonces encontramos qué, qué palabras o qué acciones claras podemos implementar cuando proponemos un objetivo de aprendizaje. Entonces vemos que en recordar
Una acción sería describir, encontrar, identificar, listar, localizar. Acciones que lleven al estudiante a recordar a lo que él aprendió quizás en una clase de ciencias naturales y lo puede aplicar en algo que están viendo ahora dentro del pregrado. Está también el verbo del comprender, ¿cierto? Nos dice clasificar y qué puedo hacer yo a través de eso. Entonces, explique o genere ejemplos o realice un cuestionario. Entonces, con esta tabla podríamos nosotros guiarnos para hacer la propuesta mm, para hacer la propuesta de objetivos de aprendizaje. Y bueno, pasando ya al tema de actividades, bueno, quisiera saber qué preguntas tienen hasta el momento. No, por el momento ninguna, profe. Listo. Entonces, ya pasamos como al tema de cómo plantear el resto de la actividad, ¿cierto? Entonces, nosotros en el aula, en metodología virtual, trabajamos lo que son pedagogías activas, donde el estudiante debe tener un proceso de aprendizaje menos pasivo al que se tiene, pues haciendo una comparación dentro de un aula presencial. Entonces acá requerimos de que el estudiante asuma su proceso como un actor principal de él. Y por eso nosotros como docentes deberíamos propiciar clases experienciales que favorezcan ese aprendizaje. Y por eso hablamos de 5 principios. Primero, que sea una actividad vivida por el estudiante. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la experiencia que el estudiante tiene dentro de su clase, pueda llevar a la actividad o al desarrollo de esa actividad parte de lo que vio, bien sea conceptualmente, que pueda traer la teoría a la práctica de esta actividad. Que estén diversificadas, siempre pues tratar de no proponer ensayos o resúmenes, no, sino mirar otras maneras de esquematizar el conocimiento, de generar otras estructuras mentales en ellos. Entonces, variarla siempre entre un elemento y otro. Otra es que tengan sentido de logro, que sean retadoras para los estudiantes. A los estudiantes por lo general no les gusta actividades que puedan resolver fácilmente, pues a través de preguntas muy sencillas o que encuentren fácilmente, sino que los incite como a investigar, a poder explorar más el contenido sobre el que trabajamos, a hacer contrastes entre diferentes autores. Otra, que se resulten productivas. Entonces, que el estudiante cuando las esté realizando pueda encontrar como resultados diferentes, que puedan generar como un espacio de interés, pues que lo puedan como socializar con otros estudiantes, que puedan encontrar otro tipo de respuestas. Y por último, que generen satisfacción al terminarlas, ¿cierto? Que digan, bueno, esto fue retador, me llevó a pensar, a elaborar, a generar como una acción muy contundente dentro de esta actividad. Bueno, entonces eso es como una pregunta para ustedes. Ustedes, ya las actividades individuales, lo que les explicaba hasta el momento, ¿en qué orden de la pirámide las ubicarían? Yo tengo en recordar, en aplicar y en analizar Sí, ¿y qué tipo de y actividades comprender. pensaría para ellas, profe? Para esos niveles. Yo Desde el recordar, ¿cuál? en el recordar, ellos elaborarían mapas conceptuales. Ujú.
y recordar, comprender. Y pongamos en analizar, ellos deben hacer una interpretación de datos y deben incluso tratar de hacer propuestas. Porque Sí. como manejo lo de parte de demografía y salud, ellos deben primero conceptualizar. Doy unos elementos básicos de bioestadística, miramos unos indicadores, cómo se construyen, cómo se manejan, cómo se interpretan, deben realizar ejercicios y después hacen unas presentaciones sobre el análisis de indicadores de una región colombiana, bien sea un municipio o un departamento. Sí. Profe, entonces, pero ¿cuál sería el primer paso? Si ellos recordaran, bueno, con lo que nos dijo, pero ¿por qué no pasarían por el comprender? No, recordar, Ah, sí. comprender. Ya llegarían hasta el aplicar Y deben analizar. y deben analizar. Listo, profe. Sí. Bueno, dentro del Casi recordar, lo veo acá. Son comprender, aplicar, después ¿qué sigue? analizar. Analizar. Llegan hasta ahí. Sí, profe. De hecho, Porque el semestre siguiente ya profundizan. O sea, profundizan y allá sí tienen que llegar a evaluar y a crear, ya porque ya se meten en epidemiología, en investigación y en bioestadística. ujú. Sí, profe. De hecho, estos son los niveles de recordar, comprender, es algo que hace el estudiante a partir del trabajo individual. Sí, y que siempre eso está como inherente a él, ¿cierto? Así no esté en clase, siempre va a estar recordando, va a estar trayendo pues como a su cotidianidad los temas que dentro de la clase trabajaron, van a estar haciendo como una comparación. Y pasan al comprender porque empiezan como, bueno, desde el contexto a generar como esa comprensión del concepto que tienen dentro de, bueno, de lo que vieron en la clase. Ya manejan esa parte conceptual, pero cuando nosotros los llevamos a que, por ejemplo, revisen temas estadísticos, cuando los llevamos a una lectura y les decimos que generen como una propuesta o algo, sí estamos trabajando. Entonces, estos son los niveles que sí se trabajan desde lo individual. Ya el evaluar y el crear sí están más orientados a los trabajos grupales, porque ellos construyen, pues, o en grupo, ya después de hacer todos estos procedimientos, recordemos que decíamos que para crear, pues ellos tenían que pasar por cada uno de los niveles, porque ya ellos hicieron como una depuración de toda la información y ya lo que quieren es como partiendo de, digamos, de la teoría que ya vieron, generar una propuesta o un diseño para las necesidades de ellos. Ahí Como, entraría la parte de investigación, profe. sí, ya dentro Ellos, de, ellos, pongamos, ellos están ubicados en segundo semestre y ya en tercero se meten en investigación y deben dejar un diseño de una investigación. sí, profe, ahí ya, por ejemplo, ellos, Pero yo no recordemos, alcanzo allá, o sea, yo me quedo con la parte inferior. con los niveles de pensamiento Sí, inferior. inferior. Sí, profe. Entonces ellos ya, por ejemplo, cuando hacen un trabajo con, pues, una puesta en común de pronto de los elementos que tuvieron dentro de su clase, ya lo comparten con otros compañeros, ya cuando se da un trabajo como colaborativo, es donde empiezan porque si en el nivel de evaluar y ellos trabajando con los estudiantes tienen la posibilidad de coevaluar a sus compañeros y Mm. identificar ahí. Profe, mira que posiblemente se apague la videoconferencia. Entonces, para que sepa que nos volveríamos a conectar. Perfecto. Claro que ya estamos para finalizar. Diana, ¿puede ampliar, porfa, un poquito esa presentación? Sí, acá. Yo no veo nada. Yo no Sí, veía Estaba ahí tampoco. tratando de leer la pirámide.
Sí, sí, Muchas ya, gracias. qué pena. Bueno, André, dentro de las actividades que de pronto tiene en mente o que le gustaría trabajar, ¿entre qué niveles encontraría que estarían esas Listo. actividades? Sí, bueno, básicamente con la asignatura que yo dirijo, es gestión ambiental empresarial y están en noveno semestre. Ujú. La verdad, casi todas las que trabajan son grupales, la mayoría de actividades, hay muy pocas individuales, porque se construye pues a un trabajo final muy práctico, pero que tiene que ser en grupos. Eh, mm, por el alcance y por la rapidez pues en que va el semestre para que ellos alcancen a cumplir como los objetivos. Ujú. Pero bueno, no, escuchando el ejemplo, por ejemplo, de la profesora de la aplicación de estadística y que al principio, sí, o sea, la parte de la comprensión, o sea, poder diseñar sí, actividades para que comprendan solos, porque si uno se da cuenta que en esos trabajos grupales, si hay unos que se quedan más que otros y no logra uno, sí, como poder evaluarlos de manera individual, casi que solo es como en el parcial o a veces cuando yo los pongo, por ejemplo, a escribir un ensayo de algún tema específico. Sí. Entonces, sí he estado pensando en el diseño de otro tipo de actividades que también permitan esa parte del comprender, pues ahí donde veo, y de aplicar y analizar. Porque siento que sí, ya cuando están en la punta de la pirámide, ya en el crear, por ejemplo, sí, sí es el trabajo grupal, que es la propuesta que ellos le hacen al final como una empresa de implementar un sistema de gestión ambiental en esa empresa. Ujú. Y recuerda lo que hablábamos hace un momento, que para ellos llegar a crear y a eso, pues tienen que empezar a hacer un proceso cognitivo que empieza como desde memorizar, desde entender el concepto para poderlo aplicar. Digamos que esto va como en escala, En ¿cierto? la base, sí, hay que tener la Exacto. base sólida para poder subir Exacto, la yo pirámide. recuerdo para entender, yo entiendo para Ajá, aplicarlo, ¿cierto? Y perfecto. cuando yo aplico ya estoy en la capacidad de analizar Ujú. y después de ese análisis Evaluarlos. llega Ajá. a evaluarlos. Digamos que hasta ahí va como el proceso donde ellos trabajan de manera individual, pero cuando llego ya al crear, requiero como de ese trabajo en equipo y de poner, de que todos estén como dentro del mismo nivel. Entonces uno como docente sí propone actividades que los haga pasar por cada uno como de estos estadios, ¿cierto? Listo, perfecto. Para llevarlos ahí. Listo, no sé qué otras preguntas tienen. No, profe. Bueno, pues yo quiero hablarles antes de terminar de las actividades que tenemos dentro del aula, ¿cierto? Que son dos para esta semana. Una que es un análisis DOFA hacia el aprendizaje individual. Ahí es donde pues ustedes encuentran como las oportunidades, las debilidades, las fortalezas y las amenazas que tiene el aprendizaje individual dentro del aula extendida. Es empezar a hacer como una comparación, también pueden relacionar un poco el tema que yo les decía, si son docentes presenciales y quieren pasarlo a una modalidad semipresencial o quieren trabajar solo modalidades totalmente virtuales. Está también esta segunda actividad, que son los objetivos en el diseño de mis actividades individuales. Es que empecemos nosotros, pues no sé, para André hay que contextualizar un poquito más acerca del DTP, pero la idea es que a partir de la taxonomía de Bloom, de un video que les dejo acá, ustedes puedan realizar el objetivo de las actividades que vamos a ver durante el resto del módulo, que serían tres básicamente. Nosotros vamos a trabajar tarea, cuestionario y score. La tarea obedece como a actividades de conceptualización.
Sí, donde digamos que los estudiantes van a estar como dentro del nivel de la taxonomía de Bloom, en el recordar y el comprender, y esa actividad se envían como archivos, entonces se pueden proponer formatos, bien sea JPG o se pueden formato Word. El cuestionario sí, esa requiere como, es más como una actividad enfocada hacia la evaluación. Puede ser evaluación formativa o evaluación sumativa, pero la idea del cuestionario es que nos ayuda como a recopilar los datos de todos los estudiantes y las respuestas dentro de un mismo documento, facilitando también como la labor del profe ahí, si desea evaluar en metodología virtual directamente. Y la última, que es una actividad SCON, que es orientada a la interactividad que tiene el estudiante con el objeto de estudio. Entonces, de acuerdo a la temática que ustedes deseen trabajar, la idea es que, pues por los módulos que trabajan, piensen cuáles serían como los objetivos enfocados a cada uno de los módulos que ustedes proponen desde esas 3 actividades. Solo trabajaríamos la parte de objetivos en esta. De hecho, acá yo les dejo una plantilla, que es esta, donde ustedes deben registrar. Ay, si la ven, ya, No, profe. no, acá. Ahora la ven, profe, no. No. No, espere, yo les. No, no se ve. Acá. Espere, yo les. Esta plantilla. Acá estaría como el objetivo de cada uno de los módulos. Pues algunos dentro del aula hicieron módulo 1, hasta 3 módulos o 4. Yo les coloqué la opción, igual si es necesario agregar otra columna, lo hacen. En este módulo que es de conceptualización, pues ustedes ya tocan un poco